El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, nos dice el Señor en el Evangelio. Y así, apreciados hermanos, nosotros en el Evangelio de hoy, del domingo, día del Señor, podamos considerar cómo Jesús, por muchos momentos en este Evangelio de San Juan, nos está indicando a nosotros permanezcan en mí. Aparece varias veces el permanecer. Y estamos llamados, apreciados hermanos, constantemente a permanecer en Jesús. Esa tiene que ser la lucha constante de nuestra vida, permanecer en Jesús. Y Jesús inicia con esta imagen bella de la vid. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Nosotros, apreciados hermanos, estamos llamados a permanecer en Jesús, y en esto tenemos dos momentos en los cuales el Evangelio nos pone ya alerta, a estar muy atentos. Por un lado, que estamos obligados a dar frutos. No puede un cristiano estar con Dios, con Jesús, y no dar frutos. Es decir, no se admite la mediocridad en la vida cristiana. Es decir, no se admite ser un cristiano tibio. O estamos llamados a dar frutos o no lo estamos. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que estar siempre en esa lucha constante de mantenerse en la presencia de Dios. Por eso dice: yo soy la verdadera vid, mi Padre es el labrador. El sarmiento que no da fruto lo arranca. El sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. Viene cortado. ¿Por qué? Porque no se alimenta, no está aprovechando a dar fruto, por lo tanto se arranca allí, se pierde. Nosotros, apreciados hermanos, nuestra permanencia con Jesús lleva consigo el que estamos llamados a dar fruto. Y también, pues nuestra vida cristiana, el dar fruto, no nos lleva simplemente a estar en una actitud un poco así como pasiva, o una actitud de tranquilitas, donde estamos todos tranquilos y simplemente pues es muy bien ser cristiano, y estamos como en una situación en que no me esfuerzo por también dar frutos, y por lo tanto estoy muy bien allí porque estoy en una situación cómoda, si lo podríamos hablar así. Pues no. La persona que está llamada a permanecer con Jesús y da frutos viene constantemente podadas. El fruto, todo el que da fruto lo poda. ¿Pero para qué se poda? Para que dé más fruto. Por eso
Nuestra vida cristiana estamos llamados a podarla constantemente. ¿Y cuáles son esas podas que tenemos que hacer? Pues sabemos aquellos momentos en los cuales vienen las tentaciones, que tenemos que irlas podando a nuestras vidas, a ciertas amistades que nos están llevando por el camino que no es de Dios, por el camino del mundo, irlo podando por aquellos momentos en los que nosotros terminamos perdiendo el tiempo y no aprovechamos para seguir creciendo espiritualmente, humanamente. Podando, es decir, nuestra vida constantemente hay que podarla, hay que irla podando de aquellas cosas que nos impiden a nosotros seguir creciendo en ese amor del Señor. Por eso el que está llamado a dar fruto viene podado, viene corregido, viene ayudado por la iglesia, viene ayudado por la comunidad para que siga dando fruto y más fruto. Por lo tanto, todos, apreciados hermanos, cuando estamos en este camino de perseverancia, de constancia, venimos podados para dar más frutos. Esa es la actitud cuando nosotros vivimos las correcciones, cuando nosotros tenemos la humildad de recibir una corrección. Un niño que viene corregido de su papá y su mamá por amor es para que siga creciendo. Y también nosotros, apreciados hermanos, en la iglesia, cuando se nos llama a la corrección fraterna, que es uno de los ámbitos que tenemos que seguir creciendo, pues es precisamente para dar más fruto, para seguir creciendo. La iglesia quiere que sus hijos crezcan en frutos y en frutos abundantes. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. La palabra de Dios, cuando uno escucha la palabra de Dios, la medita constantemente, sigue purificando el corazón, sigue purificando nuestra vida. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Por lo tanto, estamos llamados constantemente, apreciados hermanos, a mantener esa presencia, ese permanecer en Jesús constantemente. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, así nosotros, apreciados hermanos. Si queremos dar frutos, tenemos que estar muy unidos a Dios. También nos encontramos en nuestra vida espiritual en los momentos en que nosotros pues no damos frutos. Esto quiere decir, atentos, porque quiere decir que no estamos permaneciendo en Jesús, porque queremos permanecer quizás en el aplauso de los demás, queremos permanecer en qué bonito que dice las cosas, qué bonito que hacen las cosas, pero no permanecemos en Jesús. También esto puede suceder con los apostolados en nuestras comunidades, en nuestra iglesia. Cuando vemos ciertos apostolados que no están dando frutos, esto quiere decir que tenemos que revisar si verdaderamente es un apostolado que lleva a las personas a permanecer en Jesús. Por eso estamos llamados nosotros siempre a permanecer en Jesús para poder dar frutos, no buscarnos a nosotros mismos. A veces queremos solamente confiar en nuestras propias fuerzas, porque somos fuertes, porque tenemos esto, porque hacemos esta actividad, qué bello, porque hacemos estas cosas en la iglesia, pero a veces atento, porque nuestro fruto tiene que ser fruto si estamos pegados a la vid, no simplemente nuestros frutos humanos, que a veces se quedan un poco amargos, sino llevar esos frutos que vienen de Dios, que nos llevan esa dulzura que viene del Señor. Por eso, sin mí nada pueden hacer, dice el Señor, ese fruto abundante. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no puede hacer nada. Esto tenemos que nosotros recordarlo siempre. Sin mí no pueden hacer nada. Sin Jesús, sin Dios, sin el Señor, no podemos hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Una persona que está fuera de Jesús, una persona que no vive ese encuentro con el Señor, está destinada a secarse, a morir así espiritualmente, porque no encuentra sus frutos, no encuentra esa vida espiritual que tanto necesitamos. Y es más, dice el Señor, al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento, se seca, luego lo recogen y lo echan al fuego y arde. Esta es la palabra del Señor. Por eso, constantemente nosotros llamados, apreciados hermanos, a permanecer en Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Jesús constantemente, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Esa es la confianza que nosotros tenemos en el Señor, porque estamos allí en la presencia del Señor, en escuchar su palabra. Pidan lo que sea y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Por lo tanto, el discípulo de Jesús vendrá a ser conocido por la permanencia a Él,
por su encuentro con el Señor, porque constantemente escucha la palabra, porque vive ese encuentro con Jesús, porque medita asiduamente en la palabra de Dios y está constantemente, permanece día tras día en ese encuentro con Jesús. Pues nosotros, apreciados hermanos, estamos llamados a permanecer con Jesús, a encontrarnos con Él, a vivir siempre ese encuentro de amor, de perseverancia con el Señor, para así encontrarnos cada vez más con Él. Así que, apreciados hermanos, podamos nosotros mantenernos muy unidos en ese permanecer con Jesús. Y que Dios los bendiga para que ustedes den muchos frutos, para que den frutos en la familia, para que den frutos con sus amigos, para que den frutos en el trabajo, en sus cosas ordinarias, para que ustedes y yo podamos permanecer unidos a la vid, a Jesús, y podamos también seguir perseverando y dando frutos y frutos en abundancia. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.